TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Bienvenidos a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para enriquecer nuestro idioma. Les saluda Manuel Ayes desde el CAI en la Biblioteca Infantil Juan Antonio Medina Durón, saludándolos de nuevo y agradeciendo su fidelidad. El día de hoy, en su casa, Nuestra Lengua, tendremos en el taller de la palabra una continuación acerca de la biblioteca de Tejeras, una conversación con los niños del teatro, de mímica, de los títeres, y una conversación también con el niño del bolsito lector, que todo esto se comprende dentro del proyecto de Fomentando la Lectura en los Niños y Niñas del Empira. No se lo pierdan. También en Novedades del Español traemos dos nuevas palabras para ustedes. La profesora Litza Solís tendrá hoy conspirar e inspirar, palabras cotidianas, pero vamos a conocer cuál es su origen etimológico y así su historia para adentrarnos profundamente en el idioma y ampliar nuestro universo. En Café Literario, la profesora Brenda Herrera estará junto a la estudiante Karen Liliana Mejía, hablándonos de Ana Karenina de León Tolstoy, uno de los más grandes clásicos de la literatura universal, una novela obligatoria para todo lector. Una novela que se disfruta desde la primera línea, donde nos hablan de los infortunios que todos vivimos, distintos siempre, a diferencia de las felicidades. Y en Salgamos de Dudas, la profesora Gelsi Milla y la estudiante Cecia Espinal nos darán las respuestas a todas esas preguntas que a lo largo de la semana han recogido en el Facebook y en nuestro correo que aparecen en pantalla. Los incito a que nos sigan escribiendo comentarios, sugerencias, observaciones. Nosotros estamos pendientes siempre y no se pierdan la adivinanza. Alguien hoy se ganará un libro. Esperemos que sea usted. Vamos a ver a continuación cuáles son esas palabras que nos tienen para el día de hoy. A menudo los hablantes nos enfrentamos ante dudas y vacilaciones cuando intentamos utilizar de forma correcta la lengua. Para estas preguntas se ha creado su segmento Salgamos de Dudas, en donde la profesora Gelsi Milla y yo estaremos dando respuesta a todas sus preguntas respecto a la lengua. Sean bienvenidos a este tan esperado segmento del programa Nuestra Lengua, que le permite resolver todas esas inquietudes que usted tiene respecto a diferentes campos de la lingüística. En esta ocasión, como siempre, estaremos resolviendo cada una de esas interrogantes. ¿Cuál es esa primera pregunta que tenemos para el día de hoy, Ceci? La primera pregunta a la que daremos respuesta es: ¿cuál es la forma correcta? ¿Demeritar o desmeritar? También tenemos la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre antisocial y asocial? También terminaremos el segmento respondiendo ¿qué significa la palabra inmiscuirse? Y en Juguemos con las Letras, un nuevo acertijo que usted debe resolver este día. Y este es el siguiente. Un prisionero está encerrado en una celda que tiene dos puertas. Uno conduce a cadena perpetua y la otra a la libertad. Cada puerta está custodiada por un vigilante. El prisionero sabe que uno de ellos siempre dice la verdad y el otro siempre miente. Para elegir la puerta por la que pasará, solo puede hacer una pregunta a uno de los vigilantes. ¿Cómo puede salvarse entonces el prisionero? En la respuesta al acertijo usted puede comentar esa pregunta que el prisionero puede hacer a cualquiera de los vigilantes, con solo una pregunta y pensando siempre en que la pregunta tenga lógica para que él se pueda salvar y que no pueda quedar en cadena perpetua. Así es, búsquenos en nuestra página de Facebook, Nuestra Lengua TV Letras, y comente la publicación que está en este momento para poder ganarse este libro que tenemos en nuestras manos y es de Historia de la Literatura Latinoamericana. Hola, bienvenidos al segmento Taller de la Palabra. Saludamos a toda la audiencia desde la Biblioteca Tejeras, municipio de Lepaera, departamento del Empira. Nuestro compromiso es desarrollar el hábito lector en los niños y niñas de nuestro amado país. Estamos dando cobertura a las experiencias del proyecto Fomentando la Cultura Lectora de los Niños y Niños que impulsa Plan Internacional Honduras. Los niños tienen una serie de actividades que realiza. El día de hoy nos vamos a enfocar en una que es la cuentería. Y para eso me acompaña, ¿su nombre? Leslie Victoria Arquette Orellana. Me han dicho que usted es la cuentacuentos de este centro educativo. Sí. Un saludo a la audiencia.
a las personas que nos están viendo por la televisión? Hola. Muy bien. Y para iniciar, Leslie, cuéntenos en qué consiste esta actividad que usted realiza. Consiste en la lectura En la lectura de cuentos. de cuentos. Y usted lo sabe hacer muy bien. Sí, ¿Y estas historias son leídas y luego son representadas? hay cuentos que hay niños que lo hacen y entre otros me lo hace el profesor Julio. Muy bien. Pero entonces al público nos va a compartir o nos va a demostrar cómo es que se cuenta un cuento. Sí. Vaya pues, listo. Mi cuento se llama El pajarito que no podía volar. Había una vez un pajarito que no podía volar, que estaba en lo alto, pero bien alto, de un árbol. Y un día vio volando a un halcón, y el halcón, al ver aquel pajarito tan triste, fue a verlo y quería ayudarlo. Y le preguntó, ¿por qué lloras, lindo pajarito? Y al pajarito, porque no puedo llorar, porque no puedo volar, le dijo. Pero no te preocupes, le dijo, yo te salvaré. Voy a ir a buscar a alguien que sepa volar de lo más alto y te enseñará. Y ya verás que vas a volar hasta el cielo, entre las nubes. El pajarito le dice, ay, qué lindo se escucha eso. Pero anda, apúrate. Y el halcón voló y voló de lo más alto y del alto vio a una pajarita y que estaba muy contenta y le preguntó, hola pajarita. Hola, le dijo, ¿cómo has estado? Bien, le dijo. Es que venía a decirte que si por favor le enseñabas a un pajarito a volar, le dijo. Y la pajarita dijo, claro que sí, yo sé volar muy alto, le dijo. Bueno, vámonos, y se fueron volando donde el triste pajarito. Bueno, y el pajarito de muy alegre le dio, pero mil gracias al halcón por haber ayudado. Porque los halcones no ayudan a los pajaritos, ¿verdad? No. Porque se los comen de un solo bocado. Ya. ¿Sí va? Sí. Bueno, y entonces la pajarita le decía, extiende tus alas y dale así. Y el pajarito, extiende las alas y le hago así. Y bueno, y emprendió a volar y voló por lo más alto del cielo junto a la pajarita. Y al final tuvieron muchos pajaritos muy bonitos. Y colorín colorado que este cuento se acaba. Y me voy para el otro lado a conseguirme un tierno pajarito. Me acompaña Yusmari, usuaria de la biblioteca Tejeras, aquí en el municipio de Lepaera, para que nos cuente cómo tienen organizada esta biblioteca. Cuéntenos. Bueno, nuestra biblioteca funciona para el ordenamiento de libros, funciona con figuras geométricas y ustedes ven, aquí hay un triángulo con el que hay arriba y esto significa que aquí tenemos que poner este libro en el orden. Y luego vamos también el círculo. Este triángulo pertenece al tercer ciclo, que es séptimo, octavo y noveno. Tenemos el círculo que pertenece a primero, segundo y tercero. Este es el primer ciclo. Hay un círculo que pertenece, lo mismo que les decía antes, que este libro tiene que ir acá. Y bueno, este es el de primero y segundo y tercero. Este es el del tercer ciclo. Este es el de la comunidad, perdón. Y estos libros los puede leer la comunidad, también nosotros. Y esto significa que aquí van a ir los libros en el mismo orden que aquí. Y entonces vamos con el segundo ciclo, que es el cuadro. El cuadro pertenece al segundo ciclo
El segundo ciclo es de cuarto, quinto y sexto grado. Entonces, significa lo mismo que les decía, al ordenamiento del libro siempre va aquí. Pero como si ustedes ven, siempre los libros tienen que llevar la portada por enfrente. La figura geométrica que está indicando el grado o usuario de esos libros. Pero también, si gustan leer algún libro que está en otro... También se puede. Se puede. Sí. Muy bien, por aquí estoy observando que tienen otros materiales, ¿si me puede explicar? Tenemos títeres, hay veces cuando venimos, como cada grado tiene su hora de venir, una hora, entonces leemos los libros, hacemos los resúmenes y hay veces que contamos libros, que contamos con los títeres. ¿Y tienen teatro también? Sí, tenemos teatro. Hay 2 obras. ¿Esas obras han sido creadas por ustedes o a partir de la lectura las han recreado? El profesor Julio nos ha ayudado. El profesor Julio es un docente de aquí del centro educativo, Sí. ¿De algún grado en especial? Sí, él lleva sexto grado. Sexto grado. Bien, ¿qué más nos puedes contar sobre el grupo de teatro? El grupo de teatro ha funcionado desde 2014. ¿Cuántos años tienen ustedes de tener esta biblioteca organizada y que son usuarios permanentes de ella? 2 años. 2 años. ¿El promedio de libros que ha leído sus compañeros anda en un promedio de cuántos libros nos contaron? De 70. ¿Usted cuántos libros ha leído? Yo 100. Usted 100 libros. ¿El libro que más le ha gustado? ¿Cuál es ese libro que más le ha gustado? El príncipe feliz, ¿Y por qué le ha gustado ese libro? porque se trata de la bondad. ¿Y cómo saben sus profesores que usted ha leído esa cantidad de libros? Como llevamos en el diario lector, llevamos la cuenta. Ajá. Como leemos el libro, hacemos el resumen y de ahí se va viendo cuánto. Y ahí van contabilizando la cantidad de libros. En este año, me está hablando de este año que usted ha leído 100 libros. 100 libros. La felicito por esa motivación que tiene por leer y también aprender mucho. A través de la lectura, ¿qué ha logrado aprender? La ortografía. La ortografía, se fija muy bien cómo están escritas las palabras. ¿Qué más? Los mensajes. Los mensajes. ¿Me podría dar algún mensaje que leyó en un libro y que usted ha abrazado en su corazón y en su pensamiento esa idea? Siempre hay que ser bondadoso. Siempre hay que ser bondadoso. Agradecemos a Lixi por darnos esta presentación y contarnos cómo es que está organizada la biblioteca y también que es visitada continuamente por todos los estudiantes de este centro educativo. La lectura es una habilidad básica que debe fortalecerse con estos proyectos y así romper la brecha para que niños y jóvenes y adultos nos acerquemos a la lectura. Nos despedimos desde Tejeras, municipio de Lepaera, departamento del Empira. Adiós. Hola estimados amigos, siempre es un gusto para nosotros encontrarnos con ustedes en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras conspiración e inspiración. Conspirar suele tener una connotación negativa, ya que hace referencia al acto de aliarse en contra de un superior para arrebatarle el poder o en contra de un particular con el propósito de hacerle daño. En general, cuando hablamos de conspiración, nos referimos a 2 o más personas que se comunican para planear secretamente acciones que les permitan obtener beneficios. Veamos a continuación el origen de este vocablo. La palabra conspiración viene del latín conspiratio, conspirationis, la cual está compuesta por los siguientes elementos. El prefijo con, que significa unión, como en consejo y consolidar. El verbo spirare, que significa respirar, vivir
y en sentido figurado significa aspirar a algo, estar ávido de algo o anhelarlo. De ahí las palabras espíritu e inspiración. El sufijo tio, equivalente al sufijo sion en español, que indica acción y efecto, como en capitulación y traición. Conspiración se refiere a la unión de personas que aspiran a algo, están ávidas de algo o lo anhelan, y por ello planean una acción contra lo establecido para lograrlo. El prefijo con viene de com, que significa junto, cerca de, que nos dio la palabra griega koinos, que significa común. Por su parte, el verbo latino spirare se asocia a la raíz indoeuropea space, que significa soplar. Generalmente se llama conspiración a una acción o conjunto de acciones secretas realizadas por varias personas con ánimo de unirse contra su superior o soberano, de arrebatar el poder a otro grupo o de hacer algo con intención de causar perjuicio o daño a alguien que está en una posición consolidada. Dicho sobre una determinada cuestión, conspiración se refiere a llegar a un mismo objetivo. El ser humano se caracteriza por adaptar la naturaleza y lo que le rodea a sus necesidades, lo cual constituye la base de su creatividad, es decir, la capacidad de pensar en algo nuevo y mejor. Los avances de la civilización humana descansan en el poder creador del hombre. En muchas áreas, esta capacidad creativa está relacionada con la inspiración. Acompáñenme a descubrir la etimología de esta palabra. La palabra inspiración viene del latín y está compuesta de los siguientes elementos. El prefijo in, que significa hacia adentro, como en inflar e inhumar. El verbo spirare, que significa respirar. De ahí vienen las palabras aspirar, expirar, inspirar, respirar, suspirar, transpirar, etc. El sufijo tio, equivalente al sufijo sion, que significa causa y efecto. Esta palabra se usa no solo para referirse a la acción y efecto de introducir aire a los pulmones, sino a la necesaria iluminación del espíritu, es decir, el rol que cumplen las musas previa a cualquier creación humana. También se conoce como inspiración el estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, etc. Especialmente la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte. La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser humano. Esto es así porque le permite inventar cosas nuevas a partir de lo que ya existe en el mundo. Sería ideal que los seres humanos practicáramos la conspiración creativa, es decir, innovar juntos con temas positivos para crecer en distintas áreas de la vida. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario. Como es costumbre, nos encontramos en la Biblioteca Juan Antonio Medina Durón de la Universidad Pedagógica.
Y es parte ya de este segmento conversar acerca de grandes obras, de grandes autores, y también hacerme acompañar de grandes lectores. Y en esta ocasión me encuentro acompañada de la joven estudiante de Letras de la Universidad Pedagógica, Liliana Mejía. Bienvenida, Liliana, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Estoy muy agradecida pues por la invitación, licenciada Brenda, y es un placer estar con usted y con todos nuestros televidentes. Muy bien, en esta ocasión hablaremos de un gran escritor, León Tolstoy. ¿Qué opinión le merece este escritor? Claro que sí, León Tolstoy, un gran escritor de la literatura rusa. Nacido en 1828 y perteneciente al movimiento del realismo. Una de las obras que es conocida a nivel universal y una de mis favoritas en principal es la obra Ana Karenina de este gran literato. Sí, León Tolstoy es uno de los máximos representantes del realismo ruso, como usted lo menciona, y sí, a mí me encanta también Ana Karenina. Para mí es su obra, la obra que más me gusta. A mí me encanta siempre hacer una broma a mis estudiantes y les llevo los libros así. Y les digo, jóvenes, ¿cuál de estos dos quisieran ustedes leer? Y ellos me dicen, pues el cortito. Y les digo, pues es el mismo, es Ana Karenina, solamente que en dos ediciones diferentes. Como usted puede observar, el grosor es completamente diferente, sí, pero es la misma obra, la edición es la que cambia. Pero más allá del tamaño de Ana Karenina, es la majestuosidad de la obra. Claro, es una obra extraordinaria de principio a fin. De los personajes de esta gran obra, Ana Karenina, ¿cuál llamó su atención? Bueno, como sabemos, León Tolstoy se caracteriza por la complejidad que hay en cada una de sus obras, y Ana Karenina no es la excepción. Uno de los personajes que me llamó la atención es Ana Karenina, tal como es el nombre de la obra. Su obra. ¿Por qué le llama la atención a Ana Karenina? ¿Qué tiene de extraordinario ese personaje? Bueno, Ana Karenina es una mujer que personifica una postura y un perfil solicitado por la sociedad en esta época. Es una persona fuerte, pero a la vez llena de sentimientos, de amor y de pasión. Y es una persona, se podría decir que, usted me dice que es una persona débil, pero como sabemos a lo largo de su obra, ella es infiel. Y también abandona a su hijo, es decir, es una mala madre. Sí. ¿Por qué Ana Karenina es así de simbólica? Bueno, Ana Karenina es así de simbólica, pues, porque ella representa tal vez la debilidad que hay en muchas mujeres, tal como lo decían. En este caso podemos ver la infidelidad, el abandono a su hijo por un joven llamado Bronsky, y ella se vuelve locamente enamorada, deja toda su vida, todo su matrimonio de años. Entonces su debilidad por el amor la hace hacer cosas o tomar una postura en donde ella tal vez nunca se habría imaginado estar. Ana Karenina es un personaje típico de los escritores realistas, tanto el realismo ruso como el realismo francés. Entonces, Ana Karenina es el mito literario de Helena de Troya, que hemos visto a lo largo de estos tiempos. La mujer infiel, la mujer hermosa, está representada como un ciclo más adelante, posterior, en varias obras, y una de estas mujeres representantes es Ana Karenina, Madame Bovary, por ejemplo, que son las femeninas, el prototipo femenino, los personajes femeninos de las grandes obras realistas. Entonces usted puede ver cómo los nombres de estas mujeres le dan título a las grandes obras. En este caso, Ana Karenina o Madame Bovary son nombres de mujeres. Sí, claro que sí. Incluso esta obra es considerada una obra feminista por el papel fundamental que juega Ana Karenina en la misma obra. Además de, usted puede ver que hay un paralelismo entre la vida de León Tolstoy con Ana Karenina. ¿Qué parentesco usted le encuentra? ¿Con quién se parece Tolstoy como autor con algún personaje? ¿Con qué personaje el autor se identifica? Bueno, es que Tolstoy es una combinación. En su vida privada, Tolstoy es un personaje increíble, en donde él ama, pero a la vez su debilidad son las mujeres.
Entonces tiene un poquito de Vronsky, pero tiene un poquito de Alejo Ivanovich, que es el esposo de Ana Karenina. Es una combinación de cada uno de los personajes representados en esta misma obra. Y también se parece mucho con Levin. Claro que sí, con Levin, porque Levin juega un papel muy importante. Vamos a ver, León Tolstoy, él aborrece a sus pares de la aristocracia. Pero porque él esconde. Exacto. Él es burgués. Es un conde, aristócrata. Es un perteneciente a una familia real. Pero también aborrece las revoluciones. Entonces, si nosotros vemos en Levin, es una persona muy pacifista, es una persona le gustan las cosas por la forma correcta, exacto, por el buen camino, y es una combinación de ambos, de todos los personajes. Tiene un poquito, es una mezcla exquisita. Sí. A mí me encanta de Tolstoy cómo va describiendo los paisajes y yo creo que esa forma tan exquisita de llevarnos por los caminos, sobre todo de esta gran obra, hace que sea una obra universal. Me encantan los nombres, pero también se me hace muy difícil asimilarlos. ¿Cómo hizo usted para familiarizarse con estos nombres rusos, que son muy diferentes a cuando leemos una obra en español, con personajes con nombres latinos, por decir algo? Bueno, la verdad es que hay que hacer un poquito de lecturas complementarias, porque cuando no somos muy conocedores de otro idioma, tenemos que hacer investigaciones extras y tal vez buscar la traducción del ruso al español. De esa forma nosotros podemos entender mejor la lectura, porque no debemos omitir un elemento que no conozcamos, debemos investigarlo para poder disfrutar la lectura. Si no, le perdemos el sentido y tal vez el mensaje que el escritor nos quiere transmitir a nosotros. Este autor pues, ha suscitado miles de controversia la lectura de sus obras, y a mí me llama la atención mucho que esta escritora española llamada Rosa Montero ha publicado un libro que se llama Pasiones, y en uno de sus capítulos se los dedica a León Tolstoy y a su esposa Sonia. Y lo que me llama la atención aquí es que la relación de ellos dos era de amor y odio. Es típico de los escritores, tienen demasiadas emociones intensas y debe ser muy difícil convivir con una personalidad tan extravagante, podríamos decirlo, como este escritor. Y me llama mucho la atención que en esta biografía que escribe Rosa Montero hace una analogía entre Ana Karenina y su vida personal. Entonces se parece mucho Ana Karenina, la obra, con la vida del escritor. Sí, sí se parece. León Tolstoy tiene un carácter muy complejo. Él ama, pero también odia a las mujeres. Incluso si nosotros vemos su obra, Ana Karenina, él ama a Ana Karenina en este papel. En esta obra, el papel de Ana es una mujer bella, hermosa, pero en realidad la vida sí está muy asemejada a la de León Tolstoy. León Tolstoy incluso escribía las cosas buenas y las cosas malas durante sus primeros 18 años de matrimonio, que fueron los más hermosos para él, y fue durante ellos que escribió Ana Karenina y otras obras, ¿verdad? Los cosacos, etcétera. A nuestra audiencia lo invito a leer la gran obra de Tolstoy, Ana Karenina. Es un libro magnífico, extraordinario. Está considerado una lectura obligatoria, no solamente para quienes están estudiando letras, sino también para todo aquel que quiera acercarse a la cultura rusa y ver la evolución de este magnífico pueblo. Me gusta cómo empieza, en la primera parte. Menciona esto: todas las familias felices se parecen entre sí, del mismo modo que las desgraciadas lo son, cada una a su manera. Así arranca Ana Karenina. Gracias, Liliana, por estar con nosotros en el segmento Café Literario. Y a la audiencia lo invito a leer Ana Karenina en cualquier edición. Siempre es un gran desafío y también una gran aventura.
Muchas gracias. Siga con nosotros en Nuestra Lengua. Gracias por continuar al pendiente de tan esperadas respuestas a las preguntas que usted nos envía durante la semana. Recuerde que a partir de este momento puede ingresar a nuestra página de Facebook, búsquenos como Nuestra Lengua y comente la respuesta al acertijo del día. Recuerde que solamente es una pregunta la que usted debe formular de modo que el prisionero pueda librarse de cadena perpetua. Así es, profesora, vamos a arrancar con esas esperadas respuestas, como usted mencionó, a las preguntas que ustedes nos han enviado, a las cuales lo agradecemos muchísimo, porque siempre esperan que nosotros le podamos resolver y aclarar todas esas dudas que ustedes tienen para poder utilizar de una mejor forma la lengua. La primera pregunta es, ¿cuál es la forma correcta, profesora? ¿Desmeritar o demeritar? Cecia, respecto a estos dos términos no hay ningún problema, podemos utilizar demeritar o desmeritar en la lengua oral y escrita porque ambas hacen referencia a lo mismo y es quitar mérito o empañar a algo o a alguien. Se pueden utilizar de forma indistinta sin ningún problema. Así es, profesora, y si vemos la palabra es compuesta porque tiene el prefijo des o de, que significa privar de algo, quitar. Por ejemplo, tenemos la palabra decapitar. ¿Qué significa, profesora? Quitar mérito o empañar a algo o a alguien. Por ejemplo, decapitar tiene el significado de quitar la cabeza. Entonces, esto mismo sucede con la palabra demeritar o desmeritar. Y para eso tenemos unos ejemplos para ustedes que los pueden leer conmigo en sus pantallas. Y estos son: Pedro demeritó a Sara tras revelar su secreto y desmeritó el justo triunfo de Jaime. Bien, profesora. Siempre cuando nosotros tengamos dudas respecto al significado de una palabra, vemos si esta está compuesta por prefijos o sufijos y hay que buscar el significado de estos prefijos y sufijos para poder saber el significado correcto de cada palabra. Vamos a continuar con la segunda pregunta y esta es: ¿cuál es la diferencia entre antisocial y asocial? Generalmente el término que más utilizamos es la palabra antisocial porque desconocemos que también existe la palabra asocial y que su significado es completamente diferente al de antisocial. Cuando nosotros utilizamos la palabra asocial nos estamos refiriendo a toda persona que no se involucra en ninguna actividad o en ningún grupo y que prefiere realizar todas las actividades en solitario. Son personas por lo general muy tímidas que no son capaces de mantener una conversación, pero algo positivo de las personas asociales es que viven y dejan vivir a otros. Son personas muy pacíficas. ¿Y la palabra antisocial, en qué se diferencia de social? La palabra antisocial lo aplicamos a todas aquellas personas que no respetan el orden, las reglas establecidas para poder vivir en sociedad. Un sinónimo que define a las personas antisociales es rebelde. Rebelde a la convivencia humana y al orden social. Y la palabra antisocial nosotros sabemos que se puede aplicar a la sociedad del momento porque hay personas que no les gusta respetar las normas y el orden y violan continuamente los derechos de las demás personas. Así como en la pregunta anterior, desmeritar y demeritar, como les mencioné, es una palabra compuesta porque se le agrega un prefijo. Asimismo sucede con las dos palabras antisocial y asocial. El prefijo a significa negación, privación, carencia, que es amorfo o que es anormal. Por ejemplo, la palabra afónico significa que no tiene voz. La palabra asimétrico, que no tiene una simetría. En cambio, el prefijo anti tiene mucho que ver con el prefijo a, pero este significa que es opuesto o que lucha contra algo. Tenemos la palabra antisemita, antibacterial, como usted mencionaba anteriormente, ¿bien? Entonces, debemos de buscar la definición de estos prefijos para saber qué quiere decir esta palabra. Entonces, en conclusión, podemos decir que una persona antisocial puede representar un daño o una amenaza a los contextos sociales organizados, mientras que las personas asociales no, porque como son personas muy pacíficas, también las personas antisociales son capaces de poder establecer una conversación, aunque lo hagan de manera agresiva y soberbia, y las personas asociales no son capaces de hablar con otras personas, siempre prefieren realizar todas las actividades en solitario y por eso son personas que no tienen vida social. Asimismo, para que ustedes puedan aplicar bien estas dos palabras cuando las emplean en su habla cotidiana, tenemos dos ejemplos que podemos observar en las pantallas y los podemos leer. Estos son:
Algunas personas demuestran comportamientos antisociales y problemas de adaptación. Y Eduardo es un estudiante asocial. Como usted mencionaba, significa que Eduardo prefiere hacer su trabajo solo, sino involucrarse con las demás personas en los grupos. Así es. Bien, la tercera y última pregunta que ustedes nos comunicaron por parte de la página es: ¿qué significa inmiscuirse? Inmiscuirse es una acción que realiza toda persona que participa dando sus opiniones, consejos o indicaciones cuando no hay autoridad o razón para ello. Generalmente, no sé si a ustedes les han llamado por ahí metiches o han escuchado la palabra metiche. Pues la palabra metiche es un adjetivo calificativo de origen popular que se aplica a toda aquella persona que se entromete en la vida de los demás, que siempre está al pendiente de la vida de otros y no está al pendiente de las actividades que en realidad le competen, ¿verdad? Que es su vida misma. Exactamente, profesora. En nuestra sociedad es más utilizada la palabra metiche. Por tanto, vamos a leerles un par de ejemplos empleando la palabra inmiscuirse. Y estos son: no me gusta que te inmiscuyas en mis problemas y no te inmiscuyas en nuestra relación. Profesora, estas son las preguntas que nos han comunicado, que como mencionábamos al principio del segmento, les agradecemos mucho por todas esas preguntas, comentarios, sugerencias y por estar tan pendientes del programa Nuestra Lengua. Así es, y para concluir vamos a recordar nuevamente el acertijo que les habíamos planteado inicialmente, y es que se trataba de un prisionero que estaba encerrado en una celda, y la celda tiene dos puertas, que conduce una a la libertad y otra a cadena perpetua. Cada puerta está custodiada por un vigilante. El prisionero sabe que uno de ellos siempre dice la verdad y el otro siempre miente. Para salvarse, el prisionero debe hacer una pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta, de acuerdo con su opinión, que el prisionero debe hacer para poder salir libre? La pregunta es: si yo le pregunto al otro guardia por qué puerta tengo que salir, ¿qué me respondería? Esa es la pregunta que él debe formular para poder salir libre. ¿Por qué? Imaginémonos que el prisionero está hablando con el guardia que siempre dice la verdad. Si le formula la pregunta, el guardia que siempre dice la verdad le diría: el otro guardia te dirá que la puerta por la que debes salir es, y le dirá que es la puerta falsa. En cambio, si él le hace esta pregunta al guardia que siempre miente, le respondería algo así: la puerta por la que debes salir es, y como siempre miente, entonces le va a decir la puerta falsa, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta radica en que el prisionero puede hacérselas a cualquiera de los dos guardias y solamente elegir la puerta opuesta a la que ellos respondan. Asimismo, felicitamos a la persona que respondió correctamente y en primer lugar a este acertijo, pues siempre nos gusta cada lunes poner en juego toda su creatividad y su imaginación con todos esos acertijos, y claro, tienen su premio, y es el libro que al principio les mostramos, Historia de Literatura Latinoamericana. Profesora, hemos llegado al fin de este programa. Les invitamos a que continúen con Nuestra Lengua, ya que Manuel tiene el esperado poema que recita al final y una conclusión de todo lo que pudimos apreciar y aprender en Nuestra Lengua. Llegamos a otro final de este su programa, Nuestra Lengua. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros estar aquí a su lado. Agradecemos su fidelidad. Estos 4 segmentos preparados para ustedes nos han compartido muchos conocimientos que esperamos apliquen en su vida diaria. En Taller de la Palabra, la profesora Maura Flores, como siempre, con esos proyectos de fomentando la lectura con las bibliotecas, en este caso de Tejeras, y conversando con niños, aquellos en quienes más se debe depositar la esperanza para nuestra sociedad, nos han puesto en contexto de qué significa la literatura para los jóvenes el día de hoy. En Novedades del Español, conspirar e inspirar. Nuevas palabras, palabras desde el origen etimológico, desde nuestra historia. Esperamos les haya gustado ese segmento que tan bien siempre explica la profesora Litza Solís. Agradecemos a la profesora Brenda Herrera y a Karen Liliana Mejía por ese ameno programa, esa entrevista tan cordial que han tenido en torno de León Tolstoy, su obra Ana Karenina, como lo dije al principio, uno de los clásicos más grandes de la literatura. Esperamos que gracias a este programa todos ustedes se aboquen a las librerías a comprarlo en caso de no tenerlo y a leerlo en el caso de que lo tengan ahí en su casa reposando. No se van a arrepentir.
En Salgamos de Dudas, agradecemos a la profesora Gelsi Milla y a la estudiante Ceci Espinal por haber dado respuesta a todas esas preguntas que a ustedes los mantienen en vilo, en incertidumbre durante toda la semana. Tendremos más preguntas el siguiente programa. Esperamos nos sigan escribiendo. Tendrán a continuación en pantalla el correo de Facebook, el correo y la página de Facebook para que nos sigan escribiendo sus sugerencias y sus comentarios. Ese es su espacio, recuérdenlo, y estén pendientes para poder ver quién fue el ganador de ese tan esperado libro. El día de hoy me voy a despedir con un poema de los grandes de la literatura latinoamericana y mundial también, Jorge Luis Borges, escritor argentino, cuentista y poeta, uno de los más representativos del siglo XX. Borges fue un poeta llamado él mismo intruso. No lo pensamos así. Lo hizo bien y tanto que ustedes verán a continuación una de sus más grandes obras, El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz, cumplida no fue su voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor, no fui valiente, no me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Esperamos que nos acompañen la siguiente semana. Y también yo espero que les haya gustado tanto este poema como me gusta a mí. Tendré otro la siguiente semana, no se lo pierdan. Nos veremos, si los hados lo quieren, la semana que viene, aquí.